Bueno, pues les saludo nuevamente porque ahora es de mi interés compartirles algunos criterios para poder definir qué es una historia de usuario, porque he notado que a pesar de que es una herramienta poderosa, el uso de las historias de usuario dentro de la ahora filosofía Scrum, creo que siempre ha sido latente la necesidad de poder diferenciar, sobre todo en el mundo del software, diferenciar cuál es el producto y cuál es el proceso. Cuál es el producto y cuál es el proyecto, hablando de la definición de proyecto como un proceso de ejecución única, con recursos, tiempo limitado, a diferencia de un proceso de negocio, que es el concepto más utilizado. Sin embargo, hay una diferencia. El proceso de negocio es un proceso cíclico, es un proceso de lo que le llaman el business as usual. Por otro lado, el proyecto es un proceso de ejecución única. Entonces, voy a utilizar algunas de mis diapositivas de una presentación de un curso, de una plática que usualmente imparto y pues a las personas que me lo solicitan para darle claridad a este asunto. Eh, en primer término, vamos por definiciones. Yo siempre, los que me conocen saben que siempre me voy a las definiciones. Y entonces es una historia del usuario, ¿no? Historia del usuario, la user story. Pero ¿de qué se trata esa historia del usuario? Se trata del diseño del servicio que presta. En este sentido del software, explícame qué es lo que necesitas que la herramienta de software te ayude, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, voy a usar dos ejemplos y tal vez hasta tres, porque no quiero ser no quiero invertirle mucho tiempo a esto. Pero estos son algunos de los ejercicios que he estado compartiendo con las redes sociales y que han dado un impacto bastante fuerte y que bien puedo usarlos para este propósito. Esa imagen salió de mi casa porque yo pues, usualmente recupero el agua que sale de la regadera y en lo que sale el agua caliente lleno las cubetas y de ahí la recupero y la reciclo para otras actividades. Sin embargo, tengo dos cubetas y de ahí surgió una idea para poder explicar todo este asunto de la historia de usuario. Para aquellos que crean que el propósito de una cubeta es contener agua, déjenme decirles que se quedan un poco cortos en ese propósito. Ahí es donde entra el concepto de la historia del usuario. Yo, como usuario, y fíjense cómo empieza la redacción, yo como usuario pretendo tomar el agua que cae de la regadera, contenerla en una cubeta y poderla transportar y vaciar en la caja del migitorio, por ejemplo, del excusado. Entonces, esa actividad que es algo tan común, nos presenta dos diferencias en este producto. Yo la empecé a marcar con colores azules, rojos y verdes para poner las diferencias. Desde el punto de vista operativo, la cubeta cumple con el mismo propósito, sin embargo, uno es más eficiente que otro. Entonces, como les cuento, ¿cuál es el propósito? Si te quedaste con el contener el agua, pues te quedaste corto, porque en realidad el propósito es trasladar el agua de un punto a otro. Y ahí viene la pregunta de abajo, ¿cuál es la historia de uso? Entonces ya se lo explico. Entonces le pongo la punta dosificadora, que lo tiene el azul, pero no lo tiene la blanca. Las asas, que la blanca las tiene hacia arriba y no permite que al voltearlos quede totalmente asentada. El asa tiene los ganchos hacia afuera en la cubeta blanca, cosa que en el azul lo tiene por dentro, evitando riesgos. En la parte de abajo de la cubeta tiene una hendidura para que puedas meter los dedos y poder facilitar el proceso de vaciado de la cubeta, que es básicamente lo más importante en el proceso, lograr el objetivo de llevar el agua de un lugar a otro sin derramarla. Esta es en realidad la definición de la historia de uso. Entonces, cuando me encuentro con redacciones de historias de usuario en donde dicen crear una pantalla, generar un código, la pregunta es, ¿esa tarea la está haciendo el usuario? Si la respuesta es no, pues entonces no es una historia de usuario. Al nivel que me lo quieran marcar, no es una historia de usuario. En una historia de usuario, el usuario es el responsable, el usuario es el actor principal de la redacción y te está explicando cómo funciona. Todas las actividades involucradas para que ese propósito se cumpla ya son parte de las tareas y ya hablamos de otro tema porque las tareas ya son parte del proyecto. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo lo puse con un ejemplo tan cotidiano que es pues una guajolota y también fue un tema de la experiencia personal. Cuando llegas a un puesto y dices, no es que no tengo tiempo de comer, no he desayunado,
no traigo nada en el estómago, pero voy con prisa, entonces paso, compro en este caso una torta de tamal. La torta de tamal hay como 10 puestos y todos se venden el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno de ellos pensó en la historia del usuario. Sabe perfectamente cuando la pides para llevar comiendo, es que no te la puedes comer ni ahí, ni al lugar donde vas. Tienes que estar comiéndola en el transcurso en lo que llegas a tu destino. ¿Eso qué implica? Que necesitas vivir el proceso para saber que si no le pones los aditamentos necesarios, pues se te va a mojar el papel, vas a terminar todo en sucio, te va a ensuciar la ropa que traes, la mano, vas a necesitar servilletas y es un caos. Y esta persona cuando me ofreció y me vendió el producto, resulta que al responder a la pregunta de que si era para llevar comiendo, lo primero que hizo fue envolverla en a la mitad en un pequeño plástico, luego el papel y me lo entrega. Perfecto, porque incluso el papel, después me di cuenta que el bolillo venía cortado a 3/4 partes. Eso implica que toda la salsa se iba a retener en el bolillo y no me iba a ensuciar. Y si se llegaba a vaciar la salsita, no me iba a mojar las manos. Estos son historias de uso. No tiene nada que ver con, por ejemplo, ahí no le estoy diciendo corta el papel. Yo no voy a cortar el papel. El que lo corta es el que me lo está proveyendo. Mi historia de usuario inicia desde el momento en que me entregan el producto hasta el momento en que tiro la basura y ya terminó el proceso. Las actividades anteriores a eso no son parte de mi historia. Son requisitos de entrada. Entonces, básicamente los criterios que yo uso para poder ahora utilizar esa valiosa herramienta de las historias de usuarios, número uno, en la redacción que estás haciendo, ¿el actor principal es el usuario? Si la respuesta es sí, entonces es una historia de usuario. Pero, si en esa redacción la actividad que está haciendo el usuario, supongamos, como por ejemplo, determinar las funcionalidades habilitadas para cada rol del sistema. La siguiente pregunta, ¿esa actividad la va a hacer en su proceso día a día, en su proceso del business as usual o el BAO? Si la respuesta es no, entonces son actividades del propio usuario que son necesarias para el proyecto, pero no son parte del producto, no son parte de la historia de usuario o de la funcionalidad que quedará implementada. Ese es un punto importante porque después la mezcla entre tareas nos genera un caos y problemas a la hora de organizarlo porque no sabemos si estamos desarrollando algo como medio o como fin, como objetivo o como fin, como medio, perdón. Entonces, esta es una pequeña cápsula. De aquí en esta presentación tengo más ejercicios porque vienen desde ejemplos de productos tangibles como estos dos, hasta ejemplos de naturaleza abstracta, como son el desarrollo de software y cosas más complicadas. Y bueno, pues espero que les haya servido y espero sus comentarios más adelante cuando gusten. Muchas gracias.